Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a compartir hoy día el devocional en Proverbios capítulo 8. Este capítulo tiene, o más bien, estos días vamos a estar viendo el capítulo 8 dividido en tres partes, el día sábado y hasta el martes. Y más o menos el capítulo 8 en general habla de un tema, no sé si único, pero de un tema en particular. Y ese tema es la sabiduría. Así que hoy día vamos a ver un poco como la introducción de este tema y algo que quiero dejar ahí en el tintero antes de que entremos de lleno es lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, que es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, les invito a que oremos y vamos a compartir un par de ideas aquí. Señor, te damos la gracia en esta hora por este tiempo de devocional que nos permites tener, Señor. Te pedimos en esta hora que tú bendigas nuestras vidas, Señor, hablando a través de tu palabra a nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor, el que nos permita diariamente poder recurrir a tu palabra, poder buscar consejo tuyo para nosotros, Señor. Y te pedimos en esta hora, una vez más, que lo que estudiemos hoy, lo que aprendamos hoy, pueda servir, Señor, para ponerlo en práctica y de esa manera poder ser gratos ante ti, Señor, ante tus ojos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner nuestra vida en tus manos en todo momento. Y una vez más te doy las gracias, Señor, por permitirnos poder compartir esta porción bíblica, Señor, con nuestros hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces desde el versículo 1 hasta el 11. Dice, un paréntesis antes, es como que la sabiduría fuese una persona, así más o menos como está escrito, y esta persona, que es la sabiduría, nos va a estar hablando, o le va a estar hablando a las personas. Y dice lo siguiente: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencias antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Bien, algo en lo que había estado pensando para compartir hoy día, algo que estaba pensando también para mí, es que a veces solimos equivocadamente pensar que la sabiduría y la inteligencia son lo mismo, cosa que no es cierta. Y por ejemplo, eh, para ser prácticos, me imagino que a todos les ha tocado alguna vez compartir con alguien que es súper inteligente. Por ejemplo, en la universidad, la media, el promedio, me incluyo, a mí me tocó, uno tenía que estudiar y estar ahí constantemente, quemándose las pestañas, como se dice en Chile, con los cuadernos, para poder al final de cuentas, a veces así, rajoñando, lograr salir adelante con las notas. Pero habían otras personas que pegaban una mirada al cuaderno, se iban a hacer otras cosas y después eran la mejor nota del curso. Y eran personas sumamente inteligentes. Pero eso no los convierte en personas sabias. Son personas inteligentes, pero no son personas sabias. ¿Dónde está la diferencia? Y aquí donde habíamos leído en el principio Proverbios capítulo 1, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Como ya decíamos antes, hay personas que, así como a algunos les tocó ser rubios, morenos, altos, un poquito más bajos, medio peladitos, chascones, de todo, algunos tienen también
no sé si mejor calidad o más cantidad de neuronas, pero la capacidad de ser más inteligentes que otros. Pero la sabiduría es algo que está a otro nivel. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con el temor al Señor. Por ejemplo, si dentro de este ejemplo que yo daba, ¿no es cierto?, de personas que son súper inteligentes, que de un chispazo con una mirada pueden aprender algo, pueden entender una idea, pero si esas personas viven su vida basada en su propia opinión, en su propia inteligencia y sin tomar en cuenta el consejo de Dios, de nada les sirve toda esa inteligencia, porque al final es lo más importante, que era entregar su vida al Señor y poder conocerlo. Deciden quedarse con su opinión y por lo tanto al final, cuando su vida termina, ¿qué ocurre con ellos? Que a lo mejor consiguieron gran cantidad de dinero, a lo mejor consiguieron grandes bienes, su familia quizás quedó asegurada, sus hijos también a lo mejor fueron inteligentes y tienen un buen futuro por delante, pero perdieron su vida, no alcanzaron la salvación, no llegaron a conocer a Dios. Por lo tanto, el ser sabio tiene que ver mucho más que la inteligencia, tiene que ver con una vida de, eh, de temor al Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, leíamos aquí que si la sabiduría nos estuviera aconsejando, ¿no es cierto?, nos estuviera hablando, primero vimos aquí que la sabiduría dice que es para todos. No le estaba hablando a los más inteligentes, ni solo a los hombres o solo a las mujeres, no estaba discriminando a niños, sino que es para todos. ¿Qué cosas decía? Que en ella había verdad, en el tener sabiduría, y me quiero quedar con los versículos, con los últimos, del 9 en adelante, donde decía que de las cosas que hablaba, ¿no es cierto?, que están en la sabiduría, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Bueno, algo para pensar es que constantemente nosotros los cristianos, los que tenemos temor del Señor, estamos buscando ser sabios. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esto? Tratando de ligar la idea con el versículo 9, es que lo que nosotros buscamos con eso es que cuando Dios hable a nuestras vidas, nosotros podamos entenderlo y podamos obedecerlo. Y eso es más o menos lo que dice el versículo 9, que todas esas cosas que la sabiduría enseña son rectas al que entiende, son razonables a los que han hallado sabiduría. De nada nos sirve, por ejemplo, no sé, escuchar las prédicas los domingos, los devocionales durante la semana, si al final de cuentas no vamos a disponer nuestra vida para que sea el Señor obrando en ella, para que los consejos que el Señor nos da, por ejemplo a través de su palabra, por ejemplo a través de un hermano, lo vamos a ignorar. La idea de esto es poder tomar el consejo, no aborrecerlo, sino hacerlo parte de nuestra vida, entender la voz de Dios y practicarla. Después decía el versículo 10, recibir mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Y aquí está un poco lo que hablábamos en el principio, de que quizás el que es inteligente puede adquirir bienes, oro y plata, como lo dice acá, pero finalmente la sabiduría va más allá que eso, es algo que es más preciado, por lo mismo que habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 7, porque la sabiduría nos lleva a conocer a Dios. Por lo tanto, teniendo oro, teniendo plata, no aseguramos ni una relación con Dios, ni tampoco aseguramos una vida eterna. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que sin importar qué tan sabios, qué tan inteligentes o no pueda ser alguien, una persona, podamos ser nosotros, cualquier decisión que se tome lejos del Señor, que no se tome sabiamente esperando el consejo de Él, va a terminar mal. En cambio, nosotros tenemos esta oportunidad de buscar la sabiduría, de buscar el consejo del Señor, y por lo tanto las decisiones que tomemos, si lo hacemos en el Señor, siempre van a ser para bien, van a tener algo que dejar a nuestras vidas, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, y por supuesto, ante nuestra relación con Dios. Así que, como les decía, esta es como la introducción, y eso quería invitarlos a estar pensando en que el consejo que recibimos de Dios, la idea no es escucharlo para desecharlo, sino que es escucharlo para hacerlo parte de nuestra vida. Y en el fondo así es como quizás podríamos resumir muy compactamente
este concepto de la sabiduría, el consejo que Dios tiene para nosotros para poder ponerlo en práctica. No es solamente conocimiento en sí. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.